Buenas noches, profesor. Mi nombre es Cristian López. Soy de la carrera de Ingeniería en Electricidad, continuidad de estudio, y hoy le estoy haciendo esta presentación por el examen correspondiente a fin de año. Vamos a empezar con la introducción, ¿ya? La probabilidad y estadística son herramientas que a veces subestimamos. Pensamos que son poco útiles o directamente que no tienen ningún uso. Sin embargo, con realizar un par de ejercicios se puede ver fácilmente la infinidad de problemas que nos puede ahorrar. Esto nos ayuda básicamente a encontrar soluciones. Ya la probabilidad y estadística, la verdad es que nos ayuda mucho en encontrar soluciones o problemas o a detectarlos. Ya a veces los problemas o los datos se vuelven engorrosos y no los podemos ver, y la estadística nos ayuda a saber en qué estamos bajo y qué podemos atacar. En este caso, se atacarán tres problemas y veremos tendencias, soluciones de algunos de estos, y además veremos gráficos como un histograma, uno de dispersión y uno de distribución. ¿Ya? El ejercicio 1 dice así: en el departamento de desarrollo de nuevos productos se tiene un transmisor de presión cuya salida es de 4 a 20 mA. Se hace 75 mediciones al inicio de la escala 1 bar, en las cuales en vez de 4 mA se obtienen los siguientes resultados presentados en la tabla de la derecha, y añada otras 10 mediciones dadas por los datos 4B, 4C, etc. Esto, en base al root, profesor, todos los ejercicios los trabajé en base a mi root, así que ya está hecho, ya, por si se lo preguntaba. Entonces, vamos a la primera solicitud del ejercicio, que determine el tipo de variable trabajada y realice una tabla de frecuencias completa sobre los datos trabajados. Entonces, la variable trabajada en este caso es presión, ya que su unidad de medida en este caso va a ser el bar. Y acá yo presenté una tabla de frecuencias, si se fija en X, con los respectivos rangos de 3,9 a 4,8, y vemos la frecuencia absoluta de 45, la frecuencia relativa de 0,39 y la frecuencia acumulada. Sabemos que esto es un total de 115 datos y el porcentaje que ocupa dentro de los 115 datos cada uno de los rangos que estamos viendo. Entonces, estamos acá para calcular la desviación estándar, el rango, la varianza, la media, la mediana y la moda. Y la desviación estándar nos dio un 0,2887. Al principio parecería poco, pero con unidades tan pequeñas, la verdad es que podríamos tener variaciones grandes y puede que el incremento ya no venga cumpliendo lo que necesitamos en el proceso. ¿Ya? El rango ha sido de 0,9 entre la medición más baja y la más alta, y la varianza un 0,0833. La media, que es el promedio, está en un 4,28, que igual se aleja eh, un poco de lo que nosotros deseamos, quería ser un bar 4 mA, y la mediana está en 4,3, ya que igual se aleja de lo que tenemos. Si bien la moda está todo en 4, o sea, no hay ni un 5 ni un 6, que eso ya sería directamente un incremento defectuoso, pero directamente está en 4, así que podemos decir que todos los valores están al menos dentro del 4, no tiene una desviación tan grande. Ahora, para esto hicimos un histograma y acá vemos un poquito graficado lo que mencionábamos anteriormente. Por ejemplo, en los rangos de abajo, 3,9 a 4,08, hay 45 datos que se presentan en su totalidad. Ahora, si bien esos son entre ese rango y se podría decir que ese error es mucho más pequeño, también podemos decir que las mediciones que dan justo un bar 4 mA es un 30% de precisión de los 115 datos. ¿Ya? Depende del usuario si esto le sirve o no y del nivel de precisión que necesite el instrumento. ¿Ya? En el caso, se presenta un caso hipotético de que hay una medición de 45 mA y se nos consulta qué es mejor, la media o la mediana, para reflejar este valor en nuestra tabla. En este caso, lo mejor es la media, ya que la media es conocida como el promedio. Y si ustedes se fijan en la de antes, es 4,28 y la después 4,64. Y la mediana, sin embargo, no se vio afectada, ya que no está afecto por los extremos. Entonces la media que hace toma todos los datos y hace un promedio y nos da esto. Y nos podemos visualizar aquí
que se vio afectada con un aumento. ¿Ya? Ahora bien, dirían que quizás es poco o que no es suficientemente concluyente, pero depende también por la cantidad de datos que tenemos. En este caso tenemos 115 datos y que algo se salga de ese rango va a aumentar, pero no tanto. Ahora, si lo viéramos de 10 datos, obviamente el aumento sería bastante mayor. Por eso la media siempre va a estar afectada por la cantidad de datos. Si tenemos 1000 datos, probablemente se habría visto reflejado bastante menos. Entonces, a tener en cuenta ese punto. Ahora, el enunciado 2 se dice se tiene una empresa mediana que presta servicios técnicos a la mantención de equipos eléctricos en hospitales, centros comerciales y hoteles. Mediante encuestas a diversos trabajadores se obtienen estos resultados. Entonces, en la tabla, no está pegada toda la tabla, solo es una muestra, es el nivel de ánimo que es de 2, 2, 2, 3 y el nivel de salario que es 1, 2 y 1. La idea de este ejercicio es ver si tiene alguna relación el nivel de ánimo con el salario recibido. Entonces, como segundo punto, dice que presentemos un gráfico bidimensional con su coeficiente de correlación de Pearson comentado. Entonces, vamos a analizar primero el gráfico y la coeficiente de correlación en la siguiente diapositiva. Si nos damos cuenta, verificamos el nivel de ánimo y también el nivel de salario. Y el gráfico está disperso. Esto quiere decir que los puntos no se están concentrando solo en una parte del gráfico. Esto nos conlleva a ya decir que la relación quizás no es tan buena como cabría esperarse con aumentos de salario. Esto lo que quiere decir que si el salario se aumenta, no necesariamente el ánimo de los trabajadores va a ser aumentado. ¿Ya? Y esto es lo que más o menos muestra este gráfico, pero vamos a verlo un poquito mejor en el coeficiente de correlación. Si nos damos cuenta, el R que nos dio nosotros fue una correlación positiva débil entre correlación positiva moderada. Entonces, nos damos cuenta, como lo mencioné anteriormente, que el salario no es lo que influye principalmente en el estado de ánimo de los trabajadores. Si bien este ejercicio no viene a determinar qué es lo mejor para los trabajadores, pero sí nos da algo concluyente que podemos atacar otros puntos para que nuestros trabajadores se sientan más cómodos y mejorar su estado de ánimo. Ya puede ser mejorar el ambiente, puede ser la comida, puede ser horarios y muchas cosas. Entonces, subir el sueldo, podríamos decir que no sirve de mucho si tu trabajador le tiene jornada de 12 horas, está estresado, hace mucho sobretiempo. Entonces nos damos cuenta que el dinero, o el sueldo de un trabajador no está directamente relacionado con su estado de ánimo. Y es un punto importante a tocar, aunque no es la finalidad del ejercicio, sino decir que la correlación, podríamos decir que está entre moderada y débil y que no podríamos decir que es una correlación positiva fuerte. Para eso tendríamos que atacar otros puntos y podríamos entrar a mejorar el estado de ánimo de los trabajadores. Ahora nos dice que calculemos la probabilidad escogiendo entre los trabajadores de un nivel 1 de estado de ánimo y se escoja uno que perciba N2 en salario. La verdad aquí a mí en lo personal no me tocó ningún trabajador que tuviera esas condiciones. Entonces el nivel de ánimo, por ejemplo, acá yo lo vi real, le apliqué un filtro para que vea que lo hice acorde a lo que me salió en mi tabla. Y el nivel de ánimo en 1, y si se fija el nivel de salario no tenemos ningún 2. Ahora, para dar una simulación acorde a los datos para poder simular con uno, acá yo modifiqué a uno de los salarios para que me diera 2 y ver la probabilidad de que me escogiera entre todos los datos un trabajador que cumpliera con esas condiciones. Y en caso de que sea uno solo en la totalidad de datos es de 1,14%. ¿Ya? Entonces, obviamente eso se calcula en base a la cantidad de trabajador y la posibilidad de escoger uno con esas condiciones que se acaban de dar. Bueno, profesor, el enunciado 3 dice lo siguiente, que nosotros somos un gerente de control de calidad en una empresa fabricante de partes plásticas y recibimos un pedido multimillonario por parte de Apple para producir en masa diversos componentes para iMac y usted recibe los siguientes datos.
zona de producción, peso en la producción y partes defectuosas, y recepción de la materia prima, inyección del plástico, empacado y transporte, entre otros. Y vemos también el precio de la producción y que algunos son variables. Por ejemplo, damos cuenta que los que más pesan es la mejora del acabado superficial, que es un 25%. Y tenemos puntos débiles como las partes defectuosas, que podría ser un 4,6% de empaque y transporte. Y la mayoría de estos productos, aproximadamente el 68,2%, puede estar almacenado en buen estado durante 43 y 57 meses. Entonces nos dice que presentemos la distribución de probabilidad normal para la duración de los componentes plásticos almacenados y calcule la probabilidad de que uno de ellos esté en buen estado luego de más de 4 años almacenado. Y nos podemos dar cuenta aquí que la probabilidad de que la duración que sea mayor a 4 años es de un 84,13%, que pueda durar mayor a 4 años. En este caso sacamos las siguientes conclusiones de la investigación, que se demuestra una alta fiabilidad sobre los 4 años que pueda durar el producto. El empaque y transporte tiene una probabilidad de partes defectuosas mayor y el promedio de duración es de 50 meses. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones de la investigación? Es que se debe mejorar la probabilidad del 84,13% en los 4 años. Como mencioné anteriormente, si bien la probabilidad no es mala, pero es mejorable. Entonces, tenemos un punto malo, que inmediatamente atacamos el segundo punto, que es el empaque en transporte, que está en un 4,6% y mejorándolo a un 1,6% podríamos lograr que la meta, que es el punto 3, dure sobre los 4 años y debe ser del 99%, aumentando considerablemente la confiabilidad que nos pueda tener el cliente. ¿Ya? Esas serían las recomendaciones de la investigación. Y esa sería mi presentación, profesor. Muchas gracias.